Bien, bueno, nos habíamos quedado, lo último que en realidad habíamos visto era la clasificación de las sociedades, los criterios en realidad de clasificación de las sociedades. Ahora vamos a mirar un poco esto, ¿no? Panorama de la legislación argentina en cuanto a nuestra materia. Como les había dicho el otro día, esta ley sufrió una breve reforma cuando se sanciona el Código Civil y Comercial. Entonces, los puntos más importantes de reforma que se fueron dando, bueno, primero y principal esto que se incorporan como un nuevo tipo societario, las sociedades unipersonales, siempre bajo el régimen de una sociedad anónima. O sea, vamos a ver más adelante los casos de las sociedades anónimas unipersonales. Después, bueno, esto lo vamos a ver en la bolilla siguiente, el régimen de nulidades societarias, y vamos a ir viendo que hoy ya no existen sociedades nulas por omisión de requisitos esenciales, sino que son sociedades que, bueno, justamente se van a ir desplazando a las sociedades de la sección cuarta. Bueno, esto también ya les había planteado el otro día que no existe, hoy no existe, ¿no? El régimen de las sociedades civiles. Entonces se derogaron, hoy tenemos sociedades, digamos, a secas, ¿bien? No existe más esa distinción de sociedad civil, sociedad comercial. Bueno, también otra de las modificaciones importantes es que, bueno, ahora los cónyuges pueden celebrar entre sí cualquier tipo de sociedad, o sea, pueden ser partes en cualquier tipo de sociedad y esto antes no se permitía, sino solamente en los casos de sociedades de responsabilidad limitada. Después, lo que son las irregularidades societarias, también se les concede como a los incapaces una mayor benignidad en cuanto al hecho de no extinguir la sociedad, sino de reformularla o de modificar, ¿no es cierto?, el contrato. Bien, bien. Y después otro tema que también, ahí está, que también tenemos que fijarnos es que una de las causales antes de la reforma de disolución del contrato de sociedad era justamente la de reducción a uno del número de socios, del número de miembros. Hoy esto ya no es así porque sabemos que si una sociedad se reduce a uno en cuanto al número de miembros, lo que, bueno, se terminaría haciendo es una modificación, ¿sí? Se transformaría la sociedad en una sociedad anónima unipersonal. Bien, y bueno, y esto también es importante, la derogación de los casos de sociedades accidentales o los contratos asociativos, que ya no están dentro de la ley de sociedades, sino que eso lo van a tener dentro del Código Civil y Comercial. Eso con los chicos del plan viejo lo tienen en la unidad 7 y los chicos de plan nuevo lo tienen en la unidad 8, bien a lo último. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, bueno, después otro de los puntos que pide el programa es que se haga una distinción entre lo que son las sociedades y las asociaciones civiles. Como ustedes saben, bueno, la sociedad está definida en el artículo primero de la ley, en cambio la asociación civil no tiene una definición, sino que el Código Civil y Comercial empieza regulando ya directamente cuál es el objeto que va a buscar, ¿no? La asociación civil. Y principal, la diferencia principal que existe entre una y otra es el fin que tienen. Sabemos que las asociaciones civiles nunca pueden seguir un fin de lucro, sino que deben buscar el bien común o el bienestar general. En cambio, las sociedades sabemos que no buscan el bien común, ¿no?
sino sabemos que las sociedades buscan el fin de lucro, o sea, de obtener la mayor cantidad de beneficios, ¿no es cierto?, para los socios. Bien. Después, en cuanto a lo que es el capital de las sociedades, sabemos que las sociedades, eh, a ver, los aportes que se hacen son por el aporte de los socios, ¿no? Los socios sabemos que sacan parte de su patrimonio personal para aportar a la constitución de la sociedad y que ésta no esta consiga su fin, que son los beneficios. En cambio, en las asociaciones civiles, a ver, fíjense que el capital que tiene la asociación es puede ser por aporte de los asociados, por donaciones que tenga, etcétera, pero en las asociaciones no se diferencia quién realiza cada aporte, sino que es un patrimonio en conjunto. En cambio, sabemos que en las sociedades necesariamente se tiene que diferenciar quién realiza el aporte, porque si eso no se llegare a diferenciar, estaríamos en problemas, porque entonces no sabríamos cuál es el porcentaje de beneficios o de pérdidas que le corresponde a cada uno. Entonces, necesariamente en el contrato de sociedad se debe diferenciar, ¿sí? El aporte de cada uno de los socios. Bien. En caso de que una sociedad se disuelva y después se liquide, si llegare a sobrar algo de ello, bueno, lo que sobra se distribuye entre los socios en relación a los aportes. En cambio, las asociaciones civiles se puede disolver, se liquida y lo que sobra no se reparte entre los asociados, sino que se destina a otro destino de bien común o en el último de los casos se le termina otorgando al Estado. Bien. Y otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que, bueno, dentro de lo que son las sociedades, sabemos que la sociedad se conforma, bueno, con el consentimiento que emiten los socios, con el aporte que realizan y sabemos que la cantidad de participación en las decisiones que se tomen dentro dentro de la sociedad va a ser en función al capital aportado. O sea, no puedo pretender en una sociedad que todos tengamos un voto. No, vamos a tener la cantidad de votos según el capital que se aportó. En cambio, la asociación civil no importa qué hayas aportado. O sea, todos tienen un voto. Bien, todos van a tener la misma, ¿no?, cantidad de votos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá con eso? ¿Se va entendiendo la distinción? Sí, May. Bueno. Y otra cosa que tengamos en cuenta en las sociedades, salvo las sociedades personalistas, pero en la mayoría de las sociedades los socios pueden transferir su calidad de socios, o sea, pueden ceder su parte y que venga otro, digamos, a ocupar su lugar. En cambio, en las asociaciones civiles eso no se permite. ¿Bien? O sea, directamente en la asociación civil te prohíben la cesión o la transferencia de tu calidad de asociado. ¿Bien? Después, en cuanto a lo que es la fiscalización del Estado, las sociedades que están enumeradas en el 299 y las asociaciones civiles están fiscalizadas de forma permanente por el Estado. En cambio, las sociedades que no están enumeradas en el artículo 299 no tienen fiscalización permanente. O sea, sí las fiscaliza el Estado, pero no de forma permanente. O sea, el Estado las fiscalizaría en los momentos en que se constituyen, en que se modifica el contrato social o en el momento en el que se disuelva, se liquide, pero después no las controla. En cambio, en las otras sociedades, las del 299
más las asociaciones civiles, bueno, ellos están sujetos a un control permanente por parte del Estado. Después también tenemos que diferenciar las sociedades de las cooperativas. A ver, la primera diferencia, fíjense que es en cuanto al capital. En las sociedades no se toca nunca el capital. Y ustedes me van a decir, pero las ganancias, ¿qué onda? Y ahí ya les digo, las ganancias no forman parte del capital de una sociedad. Las ganancias de una sociedad se denominan patrimonio social, ¿bien? Pero el capital social, que es el conjunto de aportes que hacen los socios, eso no varía, eso no se toca, salvo que ellos digan, bueno, vamos a modificar el capital, sea para aumentarlo o disminuirlo, pero para eso van a tener que modificar el contrato social. En cambio, en las cooperativas no. Las cooperativas, como dice ahí, tienen capital estrictamente variable. Las sociedades tienen una duración limitada, es decir, que el contrato, una de las exigencias del contrato es justamente que se termine la vigencia de la sociedad. Una por ahí dice, pero, oh, qué bodrio, pues si digo 5 años dura mi sociedad, los 5 años tengo que volver a hacer la reinscripción y demás. Bueno, si vos creaste una sociedad a largo plazo y generalmente se pone como duración 99 años. Claro, entonces dentro de 100 años el que esté en ese momento va a tener que modificar la sociedad, ¿no? O ya sea para que continúe o para que se liquide. Bien, pero sí o sí una de las exigencias, van a ver en el artículo 11 cuando veamos, es la exigencia de plazo de duración de la sociedad. En cambio, las cooperativas no tienen plazos de duración. Las sociedades no tienen límites en el máximo de socios, salvo las sociedades de responsabilidad limitada que te exigen 50 socios como máximo. En cuanto al mínimo, pueden ser 2 o 1 en el caso de una sociedad anónima. En cambio, las cooperativas no tienen límites en el máximo, pero sí te exige un mínimo de 10 asociados para iniciar la misma. Y bueno, y después la cantidad de votos, como les había dicho, la cantidad de votos que tenga cada socio en una sociedad va a depender de la cantidad de aportes que haya realizado. En cambio, las cooperativas tienen solamente un voto por cada asociado. Las sociedades siempre van a ir por el lado del fin de lucro, las cooperativas no necesariamente tienen fin de lucro y lo que se les prohíbe, sí, a las cooperativas, siguiendo un poquito la ley de cooperativas, es el tema de que tienen prohibida cualquier tipo de propaganda política, religiosa, no pueden, ¿sí? Después, el tema de las sociedades, los servicios que se prestan son para los socios. Nunca se prestan servicios a terceros. En cambio, las cooperativas sí se pueden prestar servicios también a terceros. Bien. Después, bueno, el tipo de responsabilidad en la sociedad depende del tipo societario que se adopte, ¿no? O sea, como habíamos hablado, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada o ilimitada. En cambio, la cooperativa siempre, la responsabilidad es limitada. Eso tengan presente. Y bueno, y en el caso de una sociedad, en el caso de que la sociedad se disuelva y se liquide, lo que sobre de la liquidación, como les había dicho, se reparte entre los socios. Bien, en cambio, las cooperativas, lo que sobra no se reparte entre los asociados, sino que se dona. Bien, como dice ahí, tiene un destino desinteresado, generalmente se dona a otra cooperativa de la misma ciudad en la que haya estado, ¿no? Haya tenido su domicilio la cooperativa. Bien, bien. ¿Preguntas que tengan, chicas? No, May, todo bien. Bien. Obviamente que
Las cooperativas, en cuanto a la ley que las rige, que es la ley 2337, no se ha modificado, pero sí se la ha reconocido a la cooperativa como una persona jurídica privada. Antes de la reforma del Código Civil y Comercial, las cooperativas no tenían ese reconocimiento. Y antes de la reforma del Código Civil y Comercial, las cooperativas se inscribían en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, que era el INAES. En cambio ahora las cooperativas ya no se inscriben ahí, sino que directamente, al igual que las sociedades, se inscriben en el registro público. Bien, o en algunas provincias se llama Inspección General de Justicia o Inspección General de Personas Jurídicas. Dentro de ahí funciona el registro público. Bien. Dice Nielsen en cuanto a definición, las cooperativas son sociedades de capital variable con acciones nominativas, cuyo fin es crear ventajas económicas a sus asociados y no utilidades apreciables en dinero. Claro, a ver, porque eso es lo que busca, darle ventaja a los asociados, por eso no se reparten las utilidades, sino que las utilidades se guardan. A ver, para darles un ejemplo, supongamos que tengamos una empresa o una sociedad que haya ido a la quiebra y sabemos siempre que en casos de quiebras los acreedores privilegiados de una empresa son los trabajadores. Muchas veces lo que hacen los jueces es darle a los trabajadores la empresa, ¿bien? O sea, sacarla al dueño y esa deuda que se le debía a los trabajadores se las cancelan a través de la dación de la dación de la empresa. Bien. Entonces, bueno, los trabajadores se quedan con la empresa, con todos los bienes de la empresa y la ponen a trabajar, pero bajo la forma de una cooperativa, no ya bajo la forma de una sociedad. Entonces, ellos trabajan para ellos mismos, por eso tienen capital variable, sí, porque depende mucho también de la situación y depende mucho de la estabilidad que tenga la cooperativa. Y las ventajas son para los asociados porque ellos mismos cobran su sueldo, pero nada más que su sueldo. No tienen un beneficio o una ganancia extra, sino que eso o se invierte en la cooperativa o se guarda como una especie de reserva por si las dudas. Bien. Y bueno, en cuanto al régimen legal, las cooperativas, como les dije, se rigen por su propia ley, la 2337, pero supletoriamente se va a aplicar la ley de sociedades. Bien. Después tenemos que diferenciar también las sociedades con las empresas. A ver, la sociedad es una de las formas que prevé el ordenamiento jurídico, como les decía el otro día, a fin de organizar jurídicamente a una empresa, ¿sí? O sea, la definición de sociedad podría comprender la noción económica de empresa. Y la empresa, yo siempre digo, la empresa es la esencia de la sociedad. Han cursado economía y han aprendido que la empresa es la organización de los factores de la producción para producir y comercializar bienes y servicios. El tema es que la empresa no es un sujeto de derecho, sino que la empresa es la actividad desarrollada por la sociedad. Sabemos que puede haber empresa sin sociedad, porque podemos tener un empresario individual, lo que se conocía, ¿no?, tradicionalmente como comerciante, o el carnicero del barrio es un empresario, sí, pero no es una sociedad. Ahora, no puede darse a la inversa, o sea, no puede existir sociedad si no hay empresa, porque justamente la sociedad se concibe a fin de explotar ese emprendimiento empresario. Bien, por eso es importante que observen que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial y la correspondiente unificación, se elimina la noción de actos de comercio y de la figura del comerciante, y en su reemplazo aparece, bueno, el concepto de actividad económica organizada y titular de una empresa, el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Por eso es que toma especial relevancia la noción de empresa como eje sobre el cual van a ir girando las instituciones y bueno, y las figuras tradicionalmente, ¿no?,
comerciales. Bien. ¿Se entendió esto o no? Porque eso es una pregunta de examen. Diferencia la sociedad con la empresa. Sí, sí, Mike. Yo Bueno. creo que entendí. Bueno, Hola. muy bien. Sí, Sí, te ¿podrías escucho. volver a explicar, sí, un poquito? ¿Qué cosa? ¿Qué querés que te explique de vuelta? Ay, no sé cómo funciona mi altavoz. Ajá. Lo puedo activar. La diferencia entre, ¿cómo es? Sociedad y empresa, era, sí. Ujú. Sí, o sea, básicamente la diferencia principal es que la sociedad es una persona jurídica, la empresa no. Bien. Y también tenés que tener en cuenta que la empresa es la manera en que la sociedad va a poner en práctica eh, el cumplimiento de su objeto. Por eso la empresa siempre tenés que entenderla desde un punto de vista económico, como la puesta en marcha de los factores de la producción para el intercambio y o comercialización o producción de bienes y servicios. En cambio, la sociedad sería como el sustento jurídico de esa empresa. Bien. O sea, la sociedad vos la mirás desde el punto de vista de organización jurídica y la empresa desde la organización económica. Y siempre para que haya sociedad tiene que haber empresa, porque si no sería imposible que la sociedad sea puesta en marcha. En cambio, en el caso de una empresa, no necesita a la sociedad para ponerse en práctica, porque el Código Civil reconoce la posibilidad de que también los particulares puedan ejercer actos de empresa o actividad económica organizada sin tener que recurrir a la creación de una sociedad. ¿Bien? O sea, Mike, la empresa vendría a ser como la actividad, o sea, porque como no es sujeto, es como la actividad que lleva a cabo la sociedad. O sea, es su forma de organización económica, Claro, por de eso, o llevar a sea, cabo todos sus los bienes, o objetivos. sea, todos los aportes que hacen los socios en una sociedad, esos van a ser los bienes con los que va a contar la empresa para cumplir el objetivo de la sociedad. Es la manera en que vas a poner en marcha a la sociedad, Claro, sí, pero sí. siempre desde el punto de vista económico. Bien, ¿estamos? Sí, Bien. ahora. Bueno, esto de fondo de comercio, a ver, básicamente el fondo de comercio es el conjunto de bienes que va a tener la empresa para ponerse en marcha. Bien. A ver, cuando yo hablo de fondo de comercio es todo lo que, imagínense todo lo que está dentro de un kiosco, por ejemplo. Y ahí ustedes me van a empezar a enumerar todo lo que está dentro de un kiosco. Y la clientela también. Eso es el fondo de comercio, ¿sí? O sea, son los elementos que va a utilizar, como dice ahí el empresario, para desarrollar su actividad. ¿Eh? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, volvemos a lo mismo. El fondo de comercio tampoco es un sujeto de derecho. No es un sujeto de derecho, sino que son los bienes, ¿sí? Los elementos Mike, a través de los cuales se va a desarrollar la actividad. Sí, decime. entonces el fondo de comercio son solo los bienes, no son derechos. O sea, no sería un patrimonio, ¿no? Sería solo el No, conjunto de bienes no, materiales. no. El patrimonio es una parte del fondo de comercio, porque también dentro del fondo de comercio vos tenés la clientela y la clientela no es patrimonio, ¿bien? Ajá.
O sea, son vas a ver, los bienes y la son clientela. claro, son elementos, son bienes, son elementos que forman parte del establecimiento comercial. Y ahí podés tener, fíjate, podés tener todos los bienes, sean materiales e inmateriales, porque materiales es todo lo que está dentro del kiosco, pero lo inmaterial sería, fíjate, el nombre del kiosco, la insignia o el logo que va a tener el kiosco, bien, la clientela, que es un elemento inmaterial y a su vez dinámico, porque no siempre vas a tener la misma clientela. ¿Me explico? Y fíjate que nada tiene que Sí, ver con la sí. persona jurídica, por ejemplo. No tiene que ver nada con la persona jurídica. Entonces, ahí es también donde ustedes tienen que plantear esa diferencia. O sea, siempre la sociedad va a ser estática, porque va a ser una persona jurídica, siempre va a tener sus socios y su capital, ¿sí? Y cómo se lleva a la práctica, cómo se cumple con el objetivo de la sociedad a través de la empresa. Bien, o sea, a través de la dinámica, ¿no? Con la que se maneja la empresa. Bien. Y también, si supongamos, si es una sociedad que formamos vos y yo, Eli, para poner una cadena de kioscos acá en Corrientes, cada kiosco va a ser un fondo de comercio diferente. Bien, porque justamente ese fondo de comercio que nosotros tenemos Oh, ok. van a ser todos los bienes materiales, inmateriales, más la clientela, y algún sector de la doctrina también incluye, por ejemplo, los premios, o las distinciones que tenga esa empresa. Bien. Sí, entiendo. Por eso si ustedes por ahí ven en las redes sociales, vieron esos grupos de compra-venta, dice, vendo fondo de comercio. Claro, porque te está vendiendo el local así tal cual está, con todo lo que tiene. Pero también te está vendiendo la clientela. Eso también tengan en cuenta, porque por ahí decís, ah, no, pero lo que está acá no vale tanto. Bueno, pero pará, también te estoy vendiendo la clientela, ¿no? Que tiene ese fondo de comercio. Incluso te diría, Claro. hasta la ubicación que tiene el local es un elemento del fondo de comercio. Porque no es lo mismo que tengas un local en el centro que lo tengas en un barrio, por ejemplo. O sea, la marca sería también se vende. Todo, la Claro. marca, el nombre, las patentes, ¿sí? Todo. Ah, ok. Igual el fondo de comercio lo van a ver con Daniela, ¿sabes? Es uno de los temas de la parte de derecho comercial. Ahí eso lo van a ver más explayado con ellos. Y bueno, y las demás ya cursaron derecho empresarial, así que saben de los que les estoy hablando. Bien, bien, ¿algo más que quieran preguntar hasta acá? Antes de pasar a otro tema. Ahí terminaríamos el punto 1, profe. Sí, 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 sí. Ok. No, nada, no quiero preguntar nada. Hola, yo recién me conecto porque estaba sin luz, así que bueno, después voy a Dale, ver. no hay drama. Sí, tenía una clase con chicas de Chaco y también me dijeron lo mismo, así que bueno, ahora les creo que se les cortó la luz. No hay drama, Gaby, no hay drama. Bueno, eso es entonces el primer punto de la unidad 1. Ahora vamos a ir con personalidad de la sociedad. Bueno, acá vamos a ir viendo también discusiones doctrinarias al respecto de la personalidad que tiene una sociedad. Claro, la discusión es si la sociedad, a ver, tiene o no personalidad, porque si nosotros tenemos que comenzar a equiparar, sabemos que la sociedad no es una persona en sí misma, sino que actúa, ¿no?, por medio de sus representantes. Entonces, justamente esas fueron las discusiones que se fueron planteando en la doctrina y se han esbozado distintas teorías.
Si nosotros miramos la primer postura, la ius naturalista, fíjense que la postura ius naturalista directamente, ¿qué me va a decir? Que las sociedades no pueden ser consideradas personas porque, claro, no tienen, ¿no?, una existencia visible, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos la otra postura, la postura normativista, va a decir que las sociedades sí son personas jurídicas, son personas en realidad, porque se le termina otorgando al legislador la facultad de decidir quién es persona y quién es no. Entonces, si nosotros vamos a la postura normativista, vamos a decir obviamente que una sociedad comercial o una sociedad civil, cuando fue en su momento, es persona jurídica, porque así quiso determinarlo el legislador. Por eso es que Nissen dice el concepto jurídico de persona que se predica al hombre individual es el mismo que se aplica a los entes colectivos, en cuanto a que tanto las personas humanas como jurídicas tienen la misma aptitud para adquirir derechos y para ser también, ¿no?, titulares de deberes jurídicos. Bien. Entonces, la persona jurídica, si nosotros vamos al artículo 2 de la Ley de Sociedades, vamos a ver que el artículo 2 dice es una persona jurídica. Y acuérdense que la personalidad jurídica es un recurso previsto por la ley, ¿sí? Entonces, la persona jurídica está bien, es un sujeto de derecho, tiene la facultad de adquirir derechos, contraer obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, y va a tener una personalidad diferenciada a la de sus miembros. Por esa razón, los derechos y obligaciones que asuma la persona jurídica van a ser imputados a la persona jurídica, ¿bien? Y no a sus integrantes. Por eso la personalidad que se le atribuye a estos entes como una técnica jurídica es útil para asumir por ahí la compleja normativa que concierne a una disciplina de resoluciones, ¿no?, entre pluralidad de personas y determinados patrimonios. Bien. Ahora, ¿por qué la sociedad es una persona jurídica? Y bueno, uno diría porque así está reconocido por la ley. Perfecto, está reconocido por la ley. Pero al tener personalidad jurídica, va a también tener atributos de una persona. Acá, ahí está. Entonces, fíjense, una sociedad va a ser reconocida como persona jurídica porque está regulado así en el artículo 148, inciso primero, del Código Civil y Comercial, en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades, y porque tiene estos atributos. Tiene un nombre, tiene un patrimonio, tiene capacidad y tiene un domicilio. Bien. No me confundan domicilio de sede social, porque el domicilio es la ciudad en la que se encuentra la sociedad. En cambio, la sede social es la dirección exacta en la que se encuentra. Bien, entonces no confundan nomás domicilio con sede social. Bien. Y esta es pregunta de examen, ¿no? ¿Desde qué momento nace la sociedad? ¿Desde qué momento adquiere la personalidad jurídica? Fíjense, desde el momento en que se constituye, no desde su inscripción en el registro público. O sea, yo puedo tener mi escritura pública que dice que los socios se reunieron el 1 de diciembre de 2022 y hoy, que es 14 de diciembre, me voy e inscribo esa escritura en el registro. Bueno, la sociedad no nació el 14 de diciembre, nació el 1 de diciembre, o sea, desde el día o desde el momento en que, bueno, se ha constituido. Bien, así que eso también presten atención, no metan la pata, porque es importante. Muy bien. Bueno, escucho si tienen preguntas mientras tanto. Si van entendiendo hasta acá o no. Esta parte ya es más tranquila dentro de todo.
Sí, profe, entendemos. Yo entiendo, pero Yo también. Sí, sí. Muy bien. A ver, un problema que se plantea, el problema que por ahí se plantea en las sociedades es que por ahí los socios hacen abuso de la persona jurídica. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hacemos abuso de la persona jurídica, en realidad terminamos perjudicando a la misma sociedad. Bien. El tema es que si nosotros al perjudicar a la sociedad, ¿qué es lo que se termina planteando? Porque, a ver, por ahí uno dice, no, la verdad que yo no quiero arriesgar mi patrimonio y meter la pata y por ahí invertir en algo que no me da frutos, o utilizar a la sociedad como una pantalla para un fin ilícito. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas maniobras ilícitas van a ver que en principio harán responsables a la sociedad, pero si se llega a investigar, se puede determinar no la responsabilidad de los socios. Me importa esta parte del artículo 54 que dice: la actuación de la sociedad que encubra la persecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros. Se imputará directamente a los socios o los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Claro, la personalidad jurídica con que yo voy a dotar a la sociedad las va a colocar frente al ámbito legal como un sujeto de derecho, independiente y absolutamente diferenciado de sus integrantes. Entonces, más allá de ello, hay que destacar que este beneficio de personalidad jurídica que diferencia al ente de sus integrantes no es absoluto, porque la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, eso sabemos. ¿Eh? Por lo que este beneficio se encuentra regulado dentro de un marco normativo y está sujeto a una utilización legítima del derecho societario. Bien. Entonces, este último párrafo del artículo 54 justamente establece que aquella actuación de la sociedad que termine cubriendo fines extrasocietarios o actos de la sociedad que violen la ley y el orden público van a ser imputados directamente a los socios o a los controlantes que lo hayan realizado. Entonces, ellos van a ser los que van a responder de forma solidaria y limitada. Bien, así que ese es el fin, digamos, que tiene la sociedad, el artículo, perdón, 54. Y ahí les puse nomás para agregar cuáles son los fines extrasocietarios, ¿no? Dice, es el simple provecho de los beneficios que la ley le otorga a la sociedad de los integrantes cuando no se cumplan con los fines o con el objeto que están establecidos, ¿no? En el contrato social constitutivo. Bien. Y bueno, y como les dije, cuando se utiliza a la sociedad de forma abusiva para la consecución de estos fines extrasocietarios, los que terminan respondiendo son los socios o los controlantes que ellos permitieron de forma solidaria e ilimitada. ¿Sí? Entonces ellos van a tener que pagar, ¿no? Van a tener que pagar o satisfacer los daños y perjuicios que se hayan provocado. Como consecuencia de este fallo, ¿no? Del fallo SWIFT, nace, ¿no? Este artículo 54, porque, a ver, la compañía esta, SWIFT La Plata, era un conjunto de empresas, era un conjunto de empresas, era una empresa argentina y dos empresas estadounidenses. La empresa argentina había caído en quiebra. Entonces, si caes en quiebra, no tenés cómo responder. Entonces la justicia había pedido que la empresa Swift y el otro grupo, el grupo Deltec, sean los que respondan por esa quiebra, o sea, que los que paguen las deudas de Swift La Plata. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a pagar porque la que figura en cuanto a nombre es Swift La Plata
nosotros somos aportantes y aparte no estamos, aparte no estamos digamos, en Argentina. O sea, nosotros estamos en otro lado, solamente realizamos un aporte y nada más. Entonces, bueno, es como que las empresas norteamericanas se terminaron lavando, ¿no? las manos para no responder en esa quiebra. Y la cuestión es que la justicia les dijo, pues no, son todos solidariamente responsables y deben responder como tal porque son parte del grupo de empresas. Bien, así que bueno, ese fue, digamos, el motivo por el cual se incorporó el artículo 54 a la ley de sociedades. Después el programa me pide esto de las cuestiones procesales en el procedimiento de inoponibilidad. Recuerden que es un procedimiento, es un proceso, ¿sí? que se efectúa. Entonces, a ver, procesalmente, ¿cómo llevo adelante el pedido de inoponibilidad? Bueno, en primer lugar, siempre se hace a través de la presentación de una demanda, ¿no? Cuestionando la responsabilidad de la persona jurídica y a la persona, y por el hecho de que se haya realizado una conducta dañosa, no hay que presumir que la persona jurídica es responsable, sino que hay que garantizarle también a la persona jurídica el derecho de ser oído, hay que garantizarle no su derecho de defensa. Obviamente que este procedimiento se tramita ante la justicia en lo comercial, pero no en todas las provincias hay jueces comerciales, sino que hay jueces civiles y comerciales, así que es lo mismo, pero tiene que tener conocimiento en la materia comercial. Bien. Después, el juicio se hace a través de un juicio ordinario, que es el juicio de conocimiento, salvo que la cuestión del abuso de la personalidad jurídica haya afectado a los trabajadores de la sociedad. En caso de haber afectado a los trabajadores de la sociedad, directamente el procedimiento se tiene que, excepcionalmente, ¿sí? Iniciar ante la justicia en lo laboral. Bien. O si la sociedad cayó en insolvencia y tenés que ir ante el juez en concursos y quiebras. En esos dos supuestos podés salir del juez comercial, pero para todo lo demás directamente se plantea la acción ante la justicia civil y comercial. Muy bien. Bueno, preguntas que tengan hasta acá. No, por ahora no, ma. Bueno. Bien. ¿Las demás? Yo no, May, pero o sea, igual tengo que ver bien la clase. Bueno. Esto es lo que les pedía el otro día, que me repasen. No voy a preguntar, pero que les pedí que repasen la parte de contratos, los elementos de los contratos. Tenemos que distinguir los elementos generales de los elementos específicos del contrato de sociedad. Los elementos generales, recuerden, son elementos comunes, como dice ahí, a todos los contratos. Entonces, para que nazca un contrato de sociedad, bueno, tiene que manifestarse consentimiento, la sociedad tiene que tener un objeto, y ahí presten atención, que no es lo mismo el objeto social del objeto del contrato. El objeto de la sociedad es el aporte, son los aportes que las partes van a efectuar, y el objeto social es lo que se va a realizar, la actividad que la sociedad va a realizar con esos aportes. La causa del contrato de sociedad, bueno, es la participación en los beneficios, ¿no? Claro, el fin de lucro. Y la forma, si vamos al artículo 4,
Voy un toque al artículo 4, dice: el contrato por el cual se constituye o modifique una sociedad se otorga por instrumento público o privado. Claro, o sea, toda sociedad se instrumenta por escrito. Por eso, recuerden que el contrato por el cual se constituye o se modifique la sociedad se tiene que otorgar por instrumento público o privado. Ahora, en el caso de las sociedades anónimas, la instrumentación se realiza por instrumento público, y bueno, y para los restantes tipos rige la opción del instrumento privado. Bien. Y es también lo que les decía, ¿no? Vieron que la ley habla de instrumento público, pero en realidad hay miles de instrumentos públicos, pero entonces tendríamos que terminar recurriendo únicamente a lo que es una escritura pública. Y obviamente una vez que tenga el instrumento, se tiene que inscribir la sociedad, que es otro de los requisitos de forma. La inscripción, bueno, se dispone la previa ratificación, ¿no?, de los otorgantes del acto. Bien, por eso el acto constitutivo necesariamente tiene que ir al registro público del domicilio social y del domicilio en donde tenga alguna sucursal la sociedad. Y después en el artículo 1, o sea, en la definición de sociedad, nosotros vamos a encontrar cuáles son los elementos específicos del contrato. Bueno, elementos específicos, como ven, primero, la pluralidad de partes. La pluralidad de partes ya dejó de ser un requisito tipificante desde que se ha introducido la sociedad unipersonal. Bien, o sea, eso es importante. O sea, la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones va a ser la causa en el caso de una sociedad unipersonal. Entonces, solamente se va a constituir como una sociedad anónima y bueno, no puede constituirse por otra sociedad unipersonal, que es lo que dice el artículo 1. Y bueno, y por supuesto que los derechos y obligaciones que terminen, ¿no?, correspondiendo a ese ente y a cada uno de los socios son reconocidos legalmente por el ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, lo que hacen, digamos, el contrato y la declaración unilateral es receptar, en el caso en concreto, ese entramado de derechos y obligaciones que configuran a la sociedad como sujeto de derecho. Bien, entonces, está bien, la sociedad sigue siendo una persona jurídica, puede tener varios socios o uno solo. O sea, ya no es la única opción que tenga varios, sino también puede constituir una sociedad a partir de la voluntad de un único socio. Bien. Y bueno, y otra de las reformas, que eso es lo que hoy ya les había dicho, del artículo 94, es que hoy si tenemos una sociedad plural con varios socios y estos socios se disminuyen a uno, la sociedad puede seguir subsistiendo, ¿eh? Pero si no es una sociedad anónima y tendría que transformarse en una sociedad anónima unipersonal. Bien. Bien, en esto es lo que estábamos hablando. Bueno, después también la sociedad, otro de los elementos específicos que tiene es justamente la organización, ¿eh? Y el concepto de organización justamente puede tener diferentes significados. A ver, fíjense, puede significar, dice, como regulación de los órganos de la sociedad, que es lo que hablábamos el otro día de los órganos de administración, de los órganos de decisión, que es el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. Y también la organización interna que existe, ¿no?, en el contrato en cuanto a derechos y obligaciones de los socios. Bien. También otro de los elementos específicos que tiene en cuanto a organización es organizar los aportes para destinarlos, ¿no?, a la explotación en común para conseguir los beneficios que buscan los socios. Y organizarlo bajo la idea de empresa, que es lo que hoy planteábamos. La tipicidad también es un elemento específico del contrato. Recuerden que la ley contempla
diferentes tipos societarios en su capítulo segundo. Fuera de ese marco, o sea, fuera de estos tipos societarios, estaríamos en presencia de la tipicidad, o sea, por omisión de elementos tipificantes o por la constitución de una sociedad distinta, ¿no? a la contemplada en los tipos. Por eso la tipicidad es como que determina el marco de derechos y obligaciones aplicables a cada forma de organización. Y es eso justamente lo que hace a la previsibilidad de las reglas del juego, tanto para los socios como respecto de los terceros que se vinculan a la sociedad. Ahora, de acuerdo con el artículo 17 de la ley, después lo veremos bien, la sociedad típica se va a regir por el estatuto de la sección cuarta, o sea, de las sociedades no constituidas según los tipos legales. O sea, no es que si la sociedad es atípica no va a funcionar, pero bajo otro régimen. Y bueno, y después tenemos también sociedades que están por fuera de la ley general, que son esas que están enumeradas, sociedades del Estado, las SAS, las sociedades de economía mixta, etc. Bien, ¿y cuál es el fundamento por el cual se debe tipificar, ¿no? Una sociedad? Y está bueno para darle una seguridad, una garantía a los terceros, o sea, de que el tercero que contrate conmigo va a saber que esa sociedad está inscripta, que tiene un capital social y que de cierta manera te da una garantía de que va a cumplir con sus derechos y con sus obligaciones. Y también obviamente termina generando una seguridad interna, ¿no? a la sociedad, de que entre los socios se van a relacionar conforme lo dice el estatuto y van a tener que respetarlo porque así está inscripto, ¿no? en el registro. Bien. Antes, bueno, de la reforma de la ley de sociedades, a ver, la tipicidad obviamente, si vos adoptabas uno de los tipos previstos en la ley, pasabas a denominarte una sociedad comercial y era una cuestión de orden público. O sea, si vos si no adoptabas uno de los tipos societarios, tu sociedad directamente era nula y no le podías reclamar a nadie algún daño que te hiciera esa sociedad no inscripta, pues justamente si no estaba inscripta, no existía. Bien. Ahora, bueno, después de la reforma, como les dije, o sea, si te da la tipicidad genial, pues te vas a regir por las disposiciones legales de esa sociedad, pero si la sociedad no adopta uno de los tipos o tiene algún vicio, directamente va a ir por el lado o sea, va a existir la sociedad, pero no como una sociedad típica, sino como una sociedad atípica que se va a regir por la sección cuarta. Eso lo vamos a ver en la bolilla que viene. Otro de los elementos específicos son los aportes. Claro, o sea, la sociedad, en cuanto a persona jurídica, tiene su propio patrimonio, su propio capital, que se va a formar por los aportes de cada uno de los socios. Y ahí es donde yo les decía que patrimonio y capital social no son conceptos idénticos. Bien, porque el patrimonio social son las ganancias que tiene la sociedad y el capital social son los aportes de los socios. Los aportes de los socios constituyen el capital social en cuanto a que va a formar el fondo común, ¿sí? de la sociedad conformado por los recursos propios de la sociedad para lograr la consecución del objeto social. Por eso la definición esa de aportes va a llevar a la aplicación de los mismos a la producción e intercambio, ¿no? de bienes o servicios. Pero el capital social no es el único recurso con el que cuenta la sociedad para realizar su objeto. Porque por un lado ella puede autofinanciarse reinvirtiendo sus utilidades, o sea, aumentando, por ejemplo, el capital sin nuevos aportes, o como cualquier sujeto de derecho puede
recurrir al financiamiento externo de los recursos o puede contraer deuda. Bien. Bueno, y ahí tenemos los caracteres del aporte. Son atípicos, eso ya lo habíamos hablado el otro día. Son instrumentales, porque sí o sí tenés que instrumentar los aportes, tenés que entregar el aporte para que la sociedad pueda lograr sus fines. La sociedad es la acreedora de los aportes, o sea, la sociedad es la que te exige que realices los aportes, no los socios. Si no cumplís con los aportes, dice, nos agota la relación negocial. Claro, porque hay en algunas sociedades donde yo puedo aportar para empezar el 25%, bien, y el resto lo financio en el plazo lo invierto, digamos, en el plazo de 2 años. Bueno, y esos aportes, como ven, pueden ser obligaciones de dar u obligaciones de hacer. Generalmente son obligaciones de dar o dinero o bienes en especie, y esos bienes en propiedad en uso y goce, que es lo que habíamos hablado la clase anterior. Bien, ¿algo que me quieran preguntar antes de ir a este artículo? Voy a buscar mientras el artículo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, para mí sí, no. Bueno. Bueno, dice artículo 51. Los aportes en especie se evaluarán en la forma prevenida en el contrato o en su defecto, según los precios de plaza o por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción. En las sociedades de responsabilidad limitada y en comandita simple, para los aportes de los socios comanditarios se indicarán en el contrato los antecedentes justificativos de la evaluación. En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de 5 años de realizado el aporte. La impugnación no procederá si la evaluación se realizó judicialmente. Claro, o sea, cuando los aportes realizados por los socios en un bien cualquiera, que consistan, ¿no?, en un bien cualquiera, la importancia radica en cuanto a cuál es el valor que tienen. Por eso el principio general en materia de evaluación de aportes es la libertad de contratación, dejando en manos de las partes escoger cuál va a ser la forma en que serán evaluados los aportes sociales. Pero el artículo 51 dice que en caso de que el contrato nada diga respecto de la evaluación, se realizará según los precios de plaza. Y después dice si por la naturaleza del bien o las características del mercado no existe ese precio de plaza, y bueno, hay que designar uno o más peritos. Bien. Y el mismo artículo manifiesta la excepción, no la regla general, que es para el caso de las SRL y para las comanditas simples. Ahí se establece que se tiene que agregar al contrato cuáles son los antecedentes justificativos de la evaluación. Bien, y si no lo agregas, bueno, la autoridad del registro directamente se va a negar a inscribir a la sociedad. Bien. Bien. Después dice el artículo 53. En las sociedades por acciones, la evaluación que deberá ser aprobada por la autoridad de contralor, sin perjuicio del 169, se hará por valor de plaza, cuando son bienes con valor corriente, por evaluación pericial, cuando a juicio de la autoridad de contralor no pueda ser reemplazada por informes de reparticiones o bancos oficiales, y se admitirán aportes cuando se efectúen por un valor inferior a la evaluación, pero se exigirá la integración de la diferencia cuando fuere superior. El aportante tendrá derecho de solicitar la reducción del aporte al valor resultante de la evaluación siempre que los socios que representen 3/4 partes de capital no computado el del interesado acepten esa reducción. Claro, a ver, este es el caso obviamente de sociedades por acciones.
Entonces ahí la evaluación tiene que ser aprobada por la autoridad de contralor. Y además se hace de acuerdo al valor de plaza, siempre que sean bienes con valor corriente o por evaluación pericial. El tema es que si los aportes se admiten por un valor inferior a la evaluación van a ser aceptados, pero se exige la integración de la diferencia cuando sea superior. Por ejemplo, a ver, no sé, supongamos que el bien sale 500 pesos y los socios lo aceptaron por 400, listo, ingresa al patrimonio de la sociedad ese aporte por 400 pesos. El tema es cuando es al revés, el tema es cuando es al revés, porque ahí fíjense que en ese caso, si, a ver, si la diferencia termina siendo superior, ahí se va a exigir, digamos, la integración. Por ejemplo, si yo aporté, supongamos que yo aporté el bien por 800 pesos y el perito dice, no, sale 1200 este bien, listo. Se incorpora ese aporte, ese bien no por 800 pesos, pero los 1200 restantes yo los voy a tener que agregar en suma de dinero. Bien. Y también existe la posibilidad de que el aportante solicite la reducción de su aporte, ¿no? Al valor que resulte de la evaluación. Por ejemplo, yo digo, no, mi auto vale 1.000.000 y el perito dice, no, vale 700.000. ¿Y qué pasaría ahí? Bueno, y ahí tendrían que estar de acuerdo los socios, ¿no? Que representen, como dice ahí, los 3/4 de capital para que se haga la reducción del aporte. Bien, y los aportes obviamente ustedes los tienen que hacer cuando se conforma la sociedad. Por eso dentro de las obligaciones con las que cargan los socios van a tener la de efectuar el aporte como una de las principales. Entonces la mora de la que habla ahí el artículo 37 de la ley está vinculada con el aporte de capital, porque va a ser el contrato el que va a determinar cuál es el plazo también el que se tiene que dar para el cumplimiento de los aportes. Ahora, lo que dice el 37 es que cuando estamos frente al incumplimiento de la obligación de efectuar aportes a la sociedad, se genera a favor de la sociedad el derecho a exigirle al socio que realice el efectivo cumplimiento o en su caso, bueno, resolver el contrato parcialmente y excluirlo al socio. Y uno de los principales efectos que provoca el incumplimiento de la obligación del socio es que va a tener que resarcir a la sociedad los daños e intereses ocasionados. Porque recuerden que a la sociedad es a quien nosotros afectamos y es la sociedad la que me exige el cumplimiento de la obligación. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Vamos más o menos o no? Yo no tengo ninguna pregunta. Ahora voy entendiendo. Bueno. Ahí nombran, ¿no? Los artículos 192, 193, que bueno, hace referencia al tema de la mora en los aportes en el caso de las sociedades anónimas. Claro, o sea, la mora ahí en la integración genera dos tipos de consecuencias, ¿no? Las sanciones y la mora. Respecto a las sanciones, el 193 justamente determina que el estatuto puede determinar que los derechos que tenía el accionista que está en mora se los vendan o en remate público, o si son acciones cotizables que se vendan en una bolsa de comercio. Y todos los gastos que generen esas ventas, obviamente, el suscriptor moroso o el accionista moroso es el que va a tener que correr con ellos. También, bueno, el estatuto puede generar, ¿no? que se genere la caducidad de derechos, o sea, caducidad de derechos del accionista moroso. En ese caso, la sanción va a generar efectos cuando se le intime al accionista que pague
en un plazo no mayor a 30 días lo que debe. ¿Mm? Y si no paga, obviamente, caducan todos los derechos que tiene para con la sociedad. Y otra cosa, o sea, no son sanciones excluyentes, sino que pueden incluirse ambas y la sociedad puede optar, ¿no?, por ejercer una u otra. Bien. Igual, cuando lleguemos a sociedades anónimas vamos a mirar bienes. Bueno, y después tenemos el fin por el cual realizan los aportes los socios. Bueno, eso es sencillo, o sea, lo hacen para producir bienes, ¿sí? O para brindar servicios, o sea, el intercambio de servicios. Ese es el fin, digamos, o el objeto por el cual la sociedad se constituye. Y esto es importante, ¿no? Lo de los beneficios y pérdidas. Claro, pues la actividad de la sociedad se orienta hacia un fin de lucro, pero como ustedes saben, todo negocio siempre va a implicar un riesgo de ganancias o de pérdidas. Entonces la sociedad presupone que ese riesgo sea asumido por los socios y por esa razón los socios no pueden suprimir la distribución del riesgo, que eso ya lo vamos a ir bien. Pero recuerden que el tema de los beneficios, ellos participan según lo que hayan determinado en el contrato, o si nada han determinado en el contrato, bueno, va a ser en relación a los aportes que hayan realizado. Y bueno, esto también lo vamos a ver después en la bolilla siguiente, pero eh, esto es lo que les decía, o sea, los socios no pueden suprimir la distribución o la eliminación de riesgos porque si lo hacen, caen bajo sanción, esa cláusula, ¿no? Va a caer bajo la sanción de nulidad del artículo 13, que lo vamos a ver en la bolilla que viene. Y bueno, y por último, de los elementos específicos de la sociedad tenemos el affectio societatis, que sería el elemento subjetivo del contrato de sociedad. Em, Vendría a ser como la actitud de cada uno de los socios de actuar en función del cumplimiento del fin para el cual se constituyó la sociedad, ¿no? Entonces viene a ser como el ánimo, la intención y la voluntad de los socios de ejercer en forma común la empresa o la actividad económica que, mediante una organización, se va a orientar justamente a la producción de bienes o servicios. Pero estrictamente, bueno, el affectio societatis no es un requisito legal. Incluso podrían existir sociedades en las que es habitual que el socio sea un inversor y que no se involucre en la toma de decisiones o en la gestión empresarial. Y ahí no habría affectio societatis. Por eso este elemento se entiende implícito en el acuerdo o en el contrato constitutivo que genera el nacimiento de la persona jurídica, pero que puede resultar afectado por diversas vicisitudes, ¿no?, en el transcurso de la vigencia de la sociedad. Y ciertamente no se encuentra previsto en la ley y por ende tampoco es causal de efectos directos, ausencia o desaparición, o sea, no se podría disolver la sociedad, aunque hay jurisprudencia en contra, ¿no?, al respecto. Pero por eso les decía, o sea, en no pocas ocasiones la carencia del affectio societatis podría obstruir el normal desenvolvimiento de la gestión social. Entonces, en ese caso, bueno, eventualmente se podría configurar la hipótesis de disolución por imposibilidad sobreviniente, ¿no?, de cumplimiento del objeto social. O incluso muchos socios pierden esa affectio societati, o sea, pierden la intención o el interés, ¿no?, de participar en la sociedad. Pero esa pérdida no determina por sí sola la extinción de la sociedad, sino que realmente se tienen que presentar como graves conflictos entre los socios que deriven, ¿no?, en lo que les decía, en esa imposibilidad de cumplir con el objeto social para poder no declarar disuelta a la sociedad. Bien. Bien.